Bueno, las siguientes dos charlas las va a dar el doctor Javier Ortiz Fumero. La primera charla es histeroscopia guiada por ultrasonido en la estenosis cervical. La segunda charla es manejo histeroscópico de la hemorragia uterina normal. El doctor Javier Ortiz Fumero es presidente, ginecólogo histeroscopista, presidente de la Sociedad Venezolana de la Cirugía Endoscópica Ginecológica y Mínima Invasión, egresado del curso de endoscopia ginecológica Hospital Valdebrón, Barcelona, España, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Endoscópica Ginecológica y Mínima Invasión, miembro y colaborador académico de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida Red Lara. Mucho gusto. Bueno, buenos días. Gracias al comité organizador por esta invitación, a la Clínica El Country y Clínica La Colina, especialmente al doctor Juan Carlos Ramírez, colega y amigo de hace tiempo. Y es bueno ver caras nuevas a pesar de todas las circunstancias. Ok, esta no es. Problemita técnico, tuvo que pasar casi que 20 videos en 20 minutos. La de estenosis. Ok, entonces esto es un tema que yo le sugería a Juan Carlos porque no sé si afortunadamente o lamentablemente nosotros los ginecólogos somos los que nos enfrentamos cada día a problemas dentro del cuello del útero, ya sea cáncer, endocervicitis, problemas importantes mecánicos, pero hay métodos importantes para poder lograr superar esa adversidad de una estenosis cervical y es por eso que vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho nosotros en histeroscopia ecoguiada en la estenosis cervical. En primer lugar, tenemos que saber qué es una estenosis. Y es un estrechamiento anómalo u obstrucción de cualquier parte o la totalidad del canal endocervical. Y la estenosis significa que la apertura del cuello del canal endocervical es más estrecha de lo normal. Entonces, tenemos que saber que a medida de que avanza la edad, desde la pubertad a la menarquia, hay cambios significativos a nivel del cuello del útero y los diámetros del canal endocervical, que es lo que nos interesa, va variando dependiendo de la edad. En promedio, en la edad reproductiva son 5 milímetros, 4 o 5 milímetros, y es por eso que los instrumentos histeroscópicos están haciendo cada vez mayor esfuerzo para ser más delgados y poder hacer procedimientos histeroscópicos. Entonces podemos ver aquí las características del epitelio plano estratificado queratinizado del ectocervix y del endocervix, la característica típica del epitelio cilíndrico simple. ¿Cómo vemos los cuellos en una mujer nulípara y multípara? Todos lo sabemos, pero lo importante y el impedimento anatómico más estudiado son los impedimentos anatómicos en las pacientes en edad posmenopáusica. Entonces tenemos varias causas donde las adquiridas son mucho más frecuentes que las congénitas. Tenemos el hipoestrogenismo, uso de progestágeno, la propia edad de la paciente de edades extremas como y en la menopáusica, posmenopáusica. La cirugía cervical, y aquí me detengo un poquito porque nosotros somos los principales responsables de esta parte iatrogénica o de complicaciones que debemos evitar nosotros como ginecólogos. En primer lugar, el tipo de cono, conizaciones en frío o con uso de asas, de LIP, los curetajes, que también son factores de riesgo, y dentro de las adquiridas, la nuliparidad y las anomalías estructurales del cuello que tenemos que tomar en cuenta. Y sobre todo el cáncer de cuello uterino. ¿Qué complicaciones de la estenosis cervical vamos a ver? Lo primero es que la estenosis no permite que haya salida de nada a través de la vagina y por supuesto que la matometra, la piometra, la mucometra, la hidrometra van a ser las causas más frecuentes de dolor en estas pacientes. Diagnóstico tardío de carcinoma porque no podemos ingresar a esa cavidad, ni siquiera hacerle una biopsia con pipel. Acceso uterino limitado y sobre todo cuando utilizamos anestesia local, dilataciones que la mayoría de las veces se hacen a ciegas, y laceración cervical, y por supuesto cada vez que nosotros invadimos a la paciente utilizando espéculo, pinzas de pocillo tenáculo, tenemos el riesgo de crear falsas vías, perforación del cuello, perforación del útero y la histeroscopia oficinal fallida, que es como el fracaso más importante para nosotros los histeroscopistas. Entonces, ¿es un desafío para el ginecólogo? Sí, ¿por qué? Porque nosotros somos los que hacemos la dilatación para tratar de hacer alguna inspección a nivel de la cavidad endometrial. Y es una complicación adicional en nuestras consultas porque nosotros, a través de la histeroscopia, no podemos entrar, no podemos hacer transferencia de embriones, no podemos colocar dispositivos intrauterinos y la dilatación y el legrado cada vez se hace más, no en el consultorio, sino en quirófano, con el costo que esto amerita.
Esta revisión que hizo Betoki y su grupo es interesante porque no hay una prevalencia, porque hay pocas publicaciones que nos hablen de la prevalencia de la estenosis. Sin embargo, en este estudio de 31.052 pacientes que se los sometieron a histeroscopias, ellos encontraron un 4.3% de histeroscopias incompletas y la principal causa fue el dolor, y tenían estenosis, y 1.9 histeroscopias fallidas por estenosis, pero unas por dolor y otras por estenosis. Es decir, la complicación más frecuente que encontraron en esta serie fueron el dolor y la estenosis cervical, pero fíjense que la estenosis significó para esta serie 1.9%. En esta revisión también del doctor Skopek, encontró 47% de histeroscopias fallidas y 50% de histeroscopias complicadas. Entonces, el diagnóstico, sencillo. La paciente nos llega a la consulta, hay que averiguar, hay que hacer una historia estructurada, una historia clínica bien interesante, sobre todo los antecedentes quirúrgicos y manipulaciones sobre el cuello del útero, el examen físico, ultrasonido 2D, y la histeroscopia, que tiene una ventaja adicional sobre los otros métodos que podemos ver y tratar en el mismo acto operatorio. Fíjense, para lo que hacen sonohístero y les encanta el ultrasonido, es importante que las pacientes a veces pueden estar asintomáticas durante mucho tiempo, pero en pacientes posmenopáusicas pueden tener líquido dentro de la cavidad, que no sabemos si es sangre, no sabemos si es moco, no sabemos si es líquido, pus, y de esa manera la paciente puede llegar y encontramos esto como un hallazgo ultrasonográfico en las unidades de ultrasonido, pero fíjense que podemos tener hematometra, podemos tener acumulación de líquido en cavidad, y eso hay que drenarlo, y dependiendo de esa ventana acústica que se hace en la cavidad endometrial, dependiendo de las medidas, nosotros podemos decidir si esa paciente hay que hacerle una biopsia de endometrio o hay que evaluar esa cavidad. Lo que se recomienda es que toda paciente con líquido en cavidad se le haga una dilatación y una visión histeroscópica con biopsia dirigida. ¿Qué recomiendo yo? Todos los que están aquí hacen histeroscopia. Levanten la mano los que hacen histeroscopia en su práctica diaria. Más o menos lo que vamos a ver ahora. Este recurso es sencillo, todo el mundo en su consultorio puede tener un histeroscopio porque la instrumentación y el equipamiento, esta es mi unidad y lo podemos tener. Lo más importante es el recurso arquitectónico, un consultorio cómodo, recurso humano que esté entrenado un asistente, el informe histeroscópico donde todos podamos hablar el mismo idioma, el protocolo de atención, los medios técnicos y las medidas que favorezcan la tolerancia. Y nosotros en Venezuela hacemos histeroscopia en el consultorio sin anestesia, sin espéculos, sin posible. ¿Qué buscamos con la histeroscopia? Que sea segura, fácil, accesible, bien tolerada, cirugía ambulatoria en el consultorio, recuperación rápida, abiertas a nuevas técnicas e innovación tecnológica. Y recordar esto en anatomía. ¿Por qué? Porque el primer impedimento que vamos a tener nosotros, tanto en cualquier procedimiento en el consultorio, cuando queramos hacer la evaluación de la cavidad endometrial por patología, es el cuello. Entonces, si nosotros colocamos un espéculo, vamos a hacer una vaginohisteroscopia, que es la técnica que aplicamos nosotros, tenemos que tener en cuenta esto. Los úteros en retroverso, el orificio cervical externo está centralizado, como lo vemos aquí en la figura, y en anteroverso generalmente está hacia horario 6 y puede haber o no producción de moco dependiendo de la edad de la paciente. Y esto es bien interesante porque a medida que nosotros vayamos teniendo en cuenta este detalle anatómico, podemos evitar las complicaciones y la complicación más importante es la perforación. Entonces, en estos úteros en retroverso es que tenemos que tener en cuenta para evitar las complicaciones. Y cuando hacemos histeroscopia, la programación, lo que es visión mano, hace que si nosotros vemos en el histeroscopio el orificio en el centro, nos vamos por ahí. Pero resulta que los instrumentos tienen una visión foroblicua de 30 grados, donde nosotros lo que, sobre todo cuando estamos haciendo la curva de aprendizaje, queremos entrar por ahí y esa no es la técnica adecuada. La técnica adecuada es que nosotros tenemos que subir el histeroscopio para que el orificio quede en horario 6 y nosotros podemos adelantar. Es por ahí donde nosotros tenemos que entrar. La técnica correcta es cuando nosotros inclinamos el histeroscopio y podemos ver esto centralizado y la técnica incorrecta es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos evitar? El dolor. Medio de distensión o ingreso brusco a la cavidad es las principales causas de dolor y por supuesto tocar el miometrio, que es lo que duele, eso es lo que va a impedir que lo que va a hacer que el paciente esté con un disconfort importante. ¿Qué más vimos en esto? En este estudio ellos describieron, Betoki y su grupo describió la clasificación
según la ubicación de la estenosis. Ellos no toman en cuenta aquí si la estenosis es de porcentaje de obstrucción, sino únicamente la localización que tiene y la dificultad que tuvieron para ingresar. Entonces, las tipo 1, estenosis del orificio cervical externo, la tipo 2, estenosis del tercio distal de canal cervical y del orificio interno, la tipo 3, estenosis del orificio cervical interno, y la tipo 4, estenosis combinada del orificio cervical externo e interno. ¿Qué encontraron ellos? Todo esto que está aquí, lo más importante, que el dolor se presentó y la estenosis cervical se presentó en 1.9 y el dolor en 4.3, que eso ya lo dije con anterioridad, y que las más frecuentes que se encontraron en pacientes posmenopáusicas, que fueron las tipo 4, donde hay obstrucción del orificio cervical externo e interno, y la técnica que ellos utilizaron con mayor frecuencia para poder avanzar con la técnica histeroscópica fue la rotación distal del histeroscopio, con un 39.8% de la técnica, un 79.2% la combinación con instrumentos miniaturas, y histeroscopios de menor diámetro, y con electrodo bipolar, que es otra técnica que está descrita, encontraron un 39.7% del acceso. En la conclusión en general, la estenosis cervical y dolor representan las principales razones de histeroscopia fallida. Definitivamente, este es uno de los estudios más grandes que hay, que ha sido publicado, y esto lo pueden copiar porque hay un video donde explica cada uno de los estadiajes y la técnica quirúrgica que se hizo. Entonces, el tratamiento de la estenosis cervical puede ser médico o quirúrgico. ¿Cuántos de ustedes han tratado de dilatar un cuello con dificultad con tallos de laminaria, que son instrumentos osmóticos? ¿Cuántos han preparado desde el punto de vista prehisteroscópico o antes de un procedimiento en el quirófano, en el consultorio, en el quirófano del consultorio, ese cuello para que sea más accesible? Todos lo hemos hecho en alguna oportunidad, pero el tratamiento de la estenosis puede ser con misoprostol y tallo de laminaria cuando es médico, y quirúrgico por histeroscopia, dilatación mecánica y utilizando asa de Lipp. Y se está introduciendo últimamente un nuevo método que es la histeroscopia guiada por ultrasonido, que no es algo nuevo, es algo viejísimo como lo vamos a ver, pero es algo que son dos métodos que se complementan y que deberíamos tenerlo en cuenta para poderlo hacer en el consultorio. Entonces, este trabajo nos habló de la utilidad de la preparación prehisteroscópica en pacientes con hemorragia uterina normal y vimos que la conclusión fue esta. Ellos están utilizando 200 microgramos 3 horas antes del procedimiento y no como antes que eran 400 cada 12 horas antes, o se le da 200 y 200, era más engorroso para el paciente, y ellos encontraron en esta serie que con 200 microgramos intravaginal de misoprostol tenían buenos resultados. Entonces, el tallo de laminaria son dilatadores osmóticos, el misoprostol son análogos de la prostaglandina E1, y en donde ha sido efectivo, según esta serie que revisé, el uso del tallo de laminaria fue efectivo en las estenosis cervicales tipo 3 y tipo 4, y el misoprostol desde la 1 a la 4, por supuesto. La desventaja es la disconfort del paciente, La paciente se molesta, aparte de eso tiene un costo mayor que la colocación del misoprostol y tiene que ir a una segunda consulta para poder ser evaluada. En cuanto al misoprostol, tiene un efecto cervical de dilatación por ablandamiento. Esto es lo que se recomienda de las dosis, que ya lo dije. En las posmenopáusicas, recuerden que hay que mejorarles las condiciones del cuello porque están hipoestrogénicas y tenemos que darle estrógeno. De esa manera, la combinación de estrógenos 14 días antes más misoprostol hacen que ese cuello esté apto para poder hacer procedimientos histeroscópicos de otra índole. Es fácil colocación y un costo muchísimo menor. La desventaja es el dolor que produce la prostaglandina y el sangrado vaginal que puede tener. Estos fueron los métodos que se utilizaron para tener el abordaje histeroscópico en ese tiempo cervical, que es el más difícil cuando hacemos vaginohisteroscopia, donde la utilización de forceps, tijeras, electrodos bipolares, morcelación histeroscópica, como dijo el doctor con anterioridad, se está utilizando el morcelador en muchas otras patologías, no nada más pólipos y miomas. El resectoscopio, que no se encontró ninguna base en la evidencia que eso funcione, y el tratamiento de las estenosis cervicales con asa de Lipp y con espéculo con hojilla de bisturí de 11. Esto ya lo habíamos visto que se está haciendo. Entonces, ¿cómo se ve la estenosis del orificio cervical externo? Fíjense que es un cuello plano. No tenemos
ninguna capacidad de discernir en dónde está el orificio cervical externo. Esto generalmente se ve en pacientes que son sometidas a conos, que son sometidas a algún procedimiento quirúrgico en el cuello, y aparte de eso, en las posmenopáusicas son mucho más frecuentes. Aquí nosotros podemos utilizar tijera, y la técnica que se ha hecho durante mucho tiempo es la del corte en horario 12-6 y horario 3-9, que dependiendo de cómo la paciente tenga su anatomía, nosotros podemos utilizar una o dos incisiones y de esa manera podemos avanzar a través del orificio cervical. Se dice fácil, pero no lo es, sino que lo diga Juan Carlos y el doctor Buitriago, porque esto tiene que tener mucha precisión, tienes que tener la técnica vaginohisteroscopia, la pérdida del líquido a través de la vagina puede ser engorroso durante el procedimiento. Estenosis del orificio cervical externo, fíjense que en cuellos atróficos es que se ve con mucho mayor frecuencia, entonces tenemos la técnica del uso del grasper o la tijera. En cuanto al uso del grasper, hay que tener mucho cuidado porque los graspers se parten, entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza de manera tal que podamos tener una dilatación mecánica y sumado a la hidrodilatación que tiene el medio de distensión podemos ingresar fácilmente al canal endocervical. Cuando la estenosis es tipo 2, vemos el tercio distal del canal y el endocervical más el orificio cervical interno. Y fíjense aquí como vemos. Entramos. Aquí uno tiene que ser delicado porque todas las pacientes de estos videos están sin anestesia, están en el consultorio. Nosotros delimitamos qué tipo de estenosis es, si tiene laxitud en los tejidos, y con la punta del histeroscopio nosotros podemos ir divulsionando, y la ventaja de que la paciente esté despierta nos va diciendo si tiene dolor o no durante las maniobras. Y una vez que nosotros vamos avanzando, podemos identificar bajo visión directa cuál es el camino que tenemos que seguir evitando complicaciones en esta paciente. ¿Okay? Aquí utilizaron pinza, rotación y punta del histeroscopio. Okay. Cuando la estenosis es tipo 3, el orificio cervical interno, fíjense cómo se ve un orificio cervical externo donde el diámetro está mucho más disminuido que cualquier otro paciente. Este video lamentablemente no corrió, pero cuando nosotros entramos en un tipo de estenosis de esa, también tenemos que podemos utilizar elementos como rotación, punta del histeroscopio, elementos mecánicos como tijeras o grasper, y también podemos utilizar la punta sola del histeroscopio. Y la tipo 4, donde hay estenosis tanto en el externo como en el interno, aplicamos la misma técnica de los cuadrantes con pinza de grasper, y aquí introducimos, no es video, vemos aquí cómo esta paciente que fue sometida a un cono, el cuello prácticamente no se puede identificar, y aquí es donde nosotros utilizamos los elementos electroquirúrgicos, como es el elemento de un electrodo bipolar de Twisley de Versapoint. Hacemos exactamente la misma técnica de los cuadrantes, pero lo hacemos utilizando energía bipolar. Las tasas de éxito para cirugía en estenosis cervical por instrumento quirúrgico utilizado son estas que están aquí. Rotación del histeroscopio, para que ustedes vean que sin grasper y tijera puedes tener este porcentaje de éxito de un 31%, la utilización de force o grasper hasta un 52%, es decir, con un sec de Betocchi, una tijera y un grasper podemos acceder a la cavidad endometrial en cuellos difíciles. Las tijeras hasta un 22 y 32.8 y el electrodo bipolar 5.8 a 20.6. Esto dependiendo de la técnica que ustedes empleen, los instrumentos que tengan y la facilidad y la habilidad de cada operador, y por supuesto individualizando cada caso es lo que nos va a permitir la entrada con éxito a la cavidad endometrial. Yo siempre pongo esta foto porque este es Sebastián, mi hijo, 3 añitos en la isla de Margarita, viendo el horizonte, un atardecer bellísimo, con la camiseta del Real Madrid. Pensaba que era James, pensaba que era Cristiano, 8 años después es del Barcelona porque ama a Messi. Histeroscopia ecoviana estenosis cervical. Esta es la experiencia que tenemos nosotros. Esto fue una tesis de grado que ganamos premio nacional en Venezuela en el 2015. ¿Y qué hicimos nosotros? Queríamos determinar la utilidad de la histeroscopia ecoviana en el tratamiento de la estenosis cervical, que son pocos los estudios y poca la gente que publica, como dijo el doctor Buitriago.
no publicamos, tenemos mucha casuística y los ingleses, los americanos y los europeos nos llevan una morena porque publican todos y son los que tienen las estadísticas y nosotros a lo mejor hacemos estos procedimientos y ellos por publicarlo dicen que son los mejores, no es así. Entonces tenemos que publicar, porque si no está publicado no existe, entonces en este tipo de conferencias es que se conocen de ciertas cosas que estamos haciendo en Latinoamérica que son muy buenas, ¿ok? Entonces los métodos fue un estudio exploratorio prospectivo transversal de diseño experimental. La muestra fue conformada por 94 pacientes que tenían problemas de estenosis cervical. Previamente ya la habíamos visto en la consulta o venían referidas a algún hospital oncológico por haber tenido patología endometrial con cuellos difíciles de hacer biopsias o cualquier procedimiento que se pudiese plantear en la consulta. Los criterios de inclusión, las que no se pudieron resolver con dilatadores mecánicos o alisteroscopia, y los de exclusión, pacientes con sangrado genital activo, pacientes embarazadas y pacientes con procesos infecciosos. ¿Qué encontramos? 91% de eficacia con la técnica ecoguiada de histeroscopia, que esto fue bastante alto y fue bien porque la histeroscopia fue bien realizada durante todo el acto. El grado de tolerancia del estudio fue moderada, utilizamos la escala numérica del dolor. Las complicaciones fue el dolor de leve a moderado. La tolerancia fue moderada en 61.95% y el tiempo de ejecución en promedio fue hasta 6 minutos en el 61.95% de los casos. Todas se hicieron sin anestesia, sin preparación cervical con misoprostol o cualquier otro tipo de preparación. Entonces, lo que les estoy hablando no es algo que es nuevo, innovador o que lo inventaron ayer. Esto viene hace mucho tiempo y viene desde la evaluación histeroscópica en casos difíciles como miomas, como ablaciones endometriales, y ya lo empezaron a utilizar en las resectoscopias desde hace mucho tiempo. Y la historia nos dice que desde 1894 ya se estaban estudiando las atresias, hasta 1986 cuando se hizo histeroscopia asistida por ecografía en procedimientos quirúrgicos, el 2009 cinecoiolisis en histeroscopia ecoguiada, es decir, es algo que a nivel mundial está pasando y que nosotros lo estamos retomando, no es algo nuevo. ¿Qué necesitamos tener? No sé si aquí en Colombia hacen igual que nosotros en Venezuela. Nosotros somos ecografistas, ginecólogos y endoscopistas. Es decir, yo le hago la evaluación inicial a mi paciente con el eco incluido y se le tengo que hacer la histeroscopia también. Eso lo hacemos nosotros en Venezuela. No sé si aquí será igual. Le refieren el eco, después se lo manda. Bueno, nosotros podemos integrar los dos métodos en un mismo consultorio con el mismo médico. Entonces, lo que se recomienda es un traductor Convex de 3.5 MHz. Preparar bien a la paciente con una vejiga bien distendida para que la paciente tenga una ventana acústica que nos permita ver los instrumentos que son ecogénicos y de esa manera podemos ubicar en dónde vamos a entrar con el histeroscopio. Y ver los diferentes grados de ecogenicidad que tienen los instrumentos y ver que cuando tú llenas el útero de líquido, es como una sonoístero, se va a ver una imagen anecoica, que es sugestiva que tenga líquido, y lo importante es tener una vejiga bien plena, y los histeroscopios, los instrumentos, se ven ecogénicos, es decir, tú puedes ver, igual que cuando haces una amniocentesis, por dónde estás pasando y puedes con cierto grado de certeza saber que no vas a perforar, y la desventaja que tienes es que estás viendo los dos monitores y tienes que tener una localización bien precisa para evitar complicaciones. Entonces, lo puedes hacer en el consultorio, lo puedes hacer en quirófano, pero lo más importante son estos fundamentos de hacer una histeroscopia ecoguiada. En primer lugar, colocar ambos monitores cerca del cirujano. O sea, nadie va a ver un histeroscopio de aquí a la pared. Tiene que ser ergonómicamente y con una visualización de ambos monitores de manera ergonómica fácil. Uso de traductor abdominal 3.5. Nosotros en nuestra serie le hacíamos una citoscopia a la paciente cuando no tenían ganas de orinar. Entramos con el histeroscopio, llenábamos la vejiga en algunas pacientes, no en todas, y ya quedaba plenamente llena la vejiga, retirábamos el histeroscopio cuando la paciente dijera que tenía ganas de orinar y podíamos hacer el procedimiento rápido, porque esto lo hacíamos de 3 o 4 pacientes cada vez que estaban citadas. ¿Okay? Lo otro, guía el ultrasonido para ubicar el sitio operatorio. Tú tienes que ubicar con el eco, que es abdominal, y en pacientes obesas es un poquito difícil ubicar por la ventana acústica que impide el panículo adiposo. Nosotros tenemos que ubicar bien en dónde está la vagina en el plano
longitudinal del útero y dónde está el cuello y la reflexión que tiene el cuello con respecto al útero. ¿Okay? Mantener la vejiga llena, ya se los dije, mantenga la presión de flujo adecuada. Poner poco flujo no permite una adecuada visualización y tiene que ser a través de las bombas de infusión o a través del mecanismo de ingreso de medio de distensión por gravedad. ¿Okay? Minimice la pérdida de medio de distensión del cervix. Si nosotros hacemos la vaginohisteroscopia y no hay suficiente cantidad de líquido, no vamos a saber dónde va el histeroscopio, como lo dije con anterioridad. Por eso que tenemos que mantener la vaginoscopia con una adecuada distensión para evidenciar dónde está el instrumento. Minimice el uso de coagulación cuando hacemos el procedimiento con energía bipolar. Utilice el histeroscopio y el tenáculo en tal caso que se requiera, porque hay cuellos que son totalmente planos y no ubicamos nada y tenemos que utilizar el tenáculo para poder traernos ese tejido y poder por ahí ver por dónde vamos a entrar. Y lo más importante de todo, que yo siempre se lo digo a los residentes, es un ayudante despierto. Esto, no tengo un video de cómo son las palabrotas que nos decimos cada vez, pero mueve el traductor, que no veo nada, coño, y la cuestión. Entonces, es el ayudante el que te va a permitir, porque tú no puedes andar con el traductor aquí, el histeroscopio aquí, el monitor aquí y el otro aquí. O sea, no puedes, no eres un pulpo. Entonces el ayudante tiene que estar entrenado en ultrasonido y entrenado en histeroscopio para que te pueda ayudar adecuadamente. ¿Ok? Y esto, amigo, ok. Y esto es para que ustedes vean cómo nosotros, en un tipo de estenosis del orificio cervical interno, que nos la mandaron a la unidad, vemos esto aquí. Claro, tú puedes decir, voy a entrar por aquí, por histeroscopia. Ok, la paciente cuando ingresamos tenía algo de dolor. Sin embargo, se visualizaba por dónde estaba el histeroscopio como una imagen ecogénica que estaba ya dentro de la cavidad endocervical. Fíjense que entramos con el Grasper y al hacer ese movimiento la paciente no duele, no sangra. Por ahí es la vía, por ahí es que tenemos que seguir. Y aparte, al producirse la dilatación mecánica con el Grasper, se va a empezar a llenar la cavidad endometrial y eso quiere decir que no estamos haciendo una falsa vía, sino estamos dentro de la cavidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Todos los procedimientos en medicina tienen complicaciones. La cuestión es estar preparado para cuando se presenten y resolverlas, ¿verdad? Bueno, complicaciones sí hay, pero más complicaciones que este surfista extremo no hay ninguna. Esta ola de más o menos 20 metros es en Maverick, donde caen las mejores olas del mundo durante mucho tiempo, y recientemente fue en Portugal, en Nazaré. Este surfista extremo tiene que aguantar hasta 4 minutos la respiración, un fondo de piedras de 15 metros, y el lip de la ola, que es esto lo que cae, es aproximadamente 1.5 toneladas de agua. Si él estando en el fondo no sabe manejarse y salir hacia donde está la luz, puedes nadar lateral o hacia abajo porque pierdes la orientación y te mueres. Entonces tenemos que estar preparados para las complicaciones, ya que somos histeroscopistas extremos. Entonces, complicaciones de la cirugía histeroscópica en estenosis cervical. Por supuesto, la falsa vía, la perforación, las falsas vías cervicales y endometriales, complicaciones hemorrágicas y la reacción vasovagal. Levante la mano aquí, ¿quién no le ha dado una reacción vasovagal en el consultorio con una paciente haciéndole cualquier procedimiento ginecológico? A todos. Entonces, y en los posgrados, se asustan, creen que los van a demandar, la pobre paciente planchada, hipotensa, blanca como un papel, relajando esfínteres, y ustedes no saben, Dios mío, ¿qué hice? Perforé. No, es una reacción vasovagal que lo primero que hay que hacer es evitarla, y lo segundo, estar preparado para poderla tratar de manera adecuada y la paciente no se les vaya con otro especialista y digan que ustedes son unos piratas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hablar es de las falsas vías, que es la complicación más frecuente que tenemos en este procedimiento de estenosis cervical. Y las falsas vías, nosotros vemos que esto que está aquí no es por donde deberíamos estar pasando, porque no se ve una imagen oscura al final, y esos son fibras miometriales de una falsa vía que estamos entrando y que estamos visualizando aquí. La paciente lo primero que te va a decir es que tiene molestia y dolor intenso. Es decir, tú cuando entras y pasa fácil el histeroscopio, puede ser que un porcentaje de pacientes te diga que no siente nada, chévere para la paciente que no siente, pero malísimo para nosotros porque podemos perforar y podemos seguir haciendo una falsa vía. Y recordar los principios que les dije, cuando un útero está en retro, cuando un útero está en anteroverso forzado, que son los principales factores de riesgo anatómicos para poder hacer las falsas vías. ¿Okay? El tratamiento es facilito. Te das cuenta y diagnosticas la falsa vía,
te retiras otra vez hacia el orificio cervical externo y visualizas cuál es el adecuado camino para seguir haciendo la histeroscopia. Y lo otro es esto que me pasó a mí con una paciente posmenopáusica, tenía una estenosis en el orificio cervical interno y entré con el histeroscopio porque estaba apurado y pácata, aquí. ¿Ok? La punta del histeroscopio mide 4.3 milímetros porque nosotros no utilizamos la camisa de flujo continuo operatoria. Entonces disminuye mucho más el diámetro y no es de 5. Y esta paciente maneja el dolor, por supuesto, verifica que no haya sangrado, le das tratamiento con algún antiespasmódico y algunos autores recomiendan uso de oxitóxicos, pero si no está sangrando, la experiencia que tenemos nosotros, si no está sangrando, si ves que es de 3, 4 milímetros y que es una zona fúndica, generalmente con instrumentos mecánicos no tienes que hacerle laparoscopia, no la tienes que dejar en observación y esa es la experiencia que tenemos nosotros. Y cuando hacemos perforaciones electroquirúrgicas, sí amerita una laparoscopia para revisar potenciales daños internos y potencial daños a nivel de asas intestinales, vejiga, etc. ¿Okay? Entonces, el síndrome vasovagal se produce con la dilatación del canal cervical y al introducir bruscamente el histeroscopio y distendamos bruscamente la cavidad, ya lo habíamos dicho, el advenimiento de los nuevos instrumentos que miden muchísimo menos que los instrumentos anteriores hacen que el dolor a través del tiempo cervical de la histeroscopia sea menor y el tratamiento es evitarlo, no asustarse y sobre todo la gente se asusta porque no sabe cómo manejarlo. Entonces empiezan a llamar a los anestesiólogos, que la paciente se planchó, etc. Colocamos posición de Trendelenburg, le colocamos cualquier antiespasmódico que tengamos y utilizamos atropina sublingual o subcutánea. ¿Okay? De las conclusiones. La estenosis cervical puede provocar complicaciones iatrogénicas y los principales responsables somos nosotros tratando de utilizar métodos inadecuados o con mala preparación en este tipo de pacientes. La identificación preoperatoria, los agentes de maduración cervical, los dilatadores osmóticos y el uso de guía ecográfica son útiles para el tratamiento de la estenosis. La histeroscopia guiada por ultrasonido son métodos que se complementan para este tipo de intervenciones en patología endometrial. Es un procedimiento de mínima invasión que podemos hacer en el consultorio con la filosofía que tenemos de ver y tratar. Requiere entrenamiento y una curva de aprendizaje nivel 3, es decir, cualquiera que agarre un curso de histeroscopia de 2 días no se va a poner a hacer tratamiento de pacientes con estenosis cervical, aunque sea muy fácil. Necesita una curva de aprendizaje importante. ¿Okay? Bajo costo con un impacto económico relevante, nuevas tecnologías hacen que mejore muchísimo la tolerancia, baja incidencia de complicaciones, hay que implementar programas de docencia e investigación en todos nuestros países en Latinoamérica, porque somos pocos los que hacemos histeroscopia, y es algo que ya las pacientes están leyendo en internet y van a tu consulta y te preguntan y te dicen, bueno, ¿por qué no me hace una histeroscopia en vez de hacerme una biopsia ciega? Porque mi amiga se hizo una histeroscopia, salió caminando y yo no puedo hacer una polipectomía o cualquier otra cosa. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo a través de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Ginecológica, Cirugía Mínimamente Invasiva? Ya en noviembre arrancamos el primer diplomado superior en histeroscopia, con formación de unidades de histeroscopia, porque eso es bien importante. Cómo gerenciar una unidad de histeroscopia, cómo verle el queso a la tostada y cómo puedes manejar una unidad de histeroscopia, es lo que hacemos nosotros. Curso de histeroscopia y resectoscopia dirigido a unidades de ginecología e infertilidad. Afortunadamente estoy dentro de la red Lara y me he dado cuenta que la gente que hace fertilidad debería ser excelentes histeroscopistas o excelentes laparoscopistas, porque es a ellos los que le llega el mayor tipo de complicaciones y de patologías de esta índole. Gracias por tu atención.